Dios no hizo el mundo, lo hicieron los albañiles. Zona de trabajo, un recorrido por el territorio de los trabajadores en Radio La Compañía. Seguimos en Zona de Trabajo. Viste, Carlos, que nosotros en todos los programas siempre tratamos de tener información de primera mano con respecto a lo que van pasando en los diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, en este nuevo año, a partir del mes de febrero, cuando arrancamos este nuevo año de Zona de Trabajo, habíamos pensado, les cuento a quienes están escuchando, diferentes posibilidades para conocer diferentes realidades en diferentes ámbitos de trabajo, valga la redundancia, ¿no? La idea a partir de eso es que podamos tener diferentes columnas, compañeros y compañeras que nos puedan contar diferentes realidades alrededor de el trabajo en diferentes ámbitos, y estamos en comunicación por eso con Ayelén Stroker, que es la presidenta de la cooperativa Esquina Libertad. Ayelén, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por brindarte al espacio también. La idea, les cuento a quienes están escuchando, que es que Ayelén nos pueda contar una vez por mes, una vez cada tanto, una columna que nos pueda explicar un poco, contar particularidades de lo que pasa alrededor del trabajo en contexto de encierro. ¿Así está bien decirle trabajo en contexto de encierro, Aye? Sí, es correcto. Bien. Y bueno, en principio lo primero que a mí se me ocurre preguntarte, como para que nos cuentes un poco, es ¿por qué se trabaja en los diferentes penales del país? ¿Cuál es la razón por la cual se trabaja? Bueno, quizá para acercar en esta oportunidad un poco lo que es esto, el amplio mundo del trabajo dentro de lo que es el contexto de encierro, y que seguramente sea desconocido para muchos de quienes nos están escuchando, poder llevarles un poco un panorama de cómo es. La realidad es que dentro de lo que se llama ejecución de la pena, o sea, los objetivos que uno tiene que cumplir una vez que empieza a purgar una pena y entra en detención, uno de los objetivos a cumplir es el eje de trabajo, entre otros, ¿no? Como puede ser el eje de educación, el eje de salud, y el aspecto criminológico y demás. Bueno, uno de esos ejes es el eje de trabajo, por lo cual, por la propia determinación de lo que es la ejecución de la pena, una persona debería trabajar dentro del contexto de encierro. Y eso va dando determinados puntos que a la hora de lo que se llama la calificación es evaluar si esa persona en el contexto de encierro durante su ejecución de la pena cumple los objetivos que la ley declama. Claro. Ahí empezamos con la primera contradicción, porque si bien es una condición en la ejecución de la pena, la realidad es que no hay trabajo para todos los privados de la libertad. Y eso abre otro debate: cómo se administra el trabajo, cuáles son los trabajos, de qué manera accedo yo al trabajo. Y es toda una información que cuando una persona cae detenida no se le brinda esa información. Muchas veces eso nace de la propia vinculación de la población, de explicar cómo hacer para acceder a trabajo. En principio hay una cuestión que tiene que ver con la voluntad individual de escribir, citando, digamos,
poder tener una entrevista, poder acceder a un cupo laboral dentro de la unidad y demás. Entonces también implica ahí una acción que no necesariamente todo el mundo sabe. También vale aclarar algo, cuando nosotros estamos hablando del ámbito laboral, en este caso nos estamos refiriendo a la estructura federal. Las cárceles pueden ser federales, bonaerenses, provinciales. En el caso de Esquina Libertad, en 13 años trabajamos en cárceles federales, por lo cual la información que estamos acercando en este momento puntualmente es del ámbito de las cárceles federales. Claro. Que existe la posibilidad de acceder a distintos posibilidades de trabajo que están reguladas por lo que se llama el ENCOPE, el ente penitenciario cooperador, que es el ente que regula, depende del servicio penitenciario, y regula lo que es el trabajo en contexto de encierro. También discutible si ese arbitraje le corresponde al servicio penitenciario, pero bueno, esto es algo que sucede así desde hace muchos años, por lo cual es otro debate que podemos abrir en otra instancia. En ese sentido, después aparece otro aspecto a analizar, que aparte de que no toda la población puede acceder, sin embargo es un objetivo dentro de la ejecución, tiene que ver con la falta de opciones laborales también. Y en esto observamos los rubros y los tipos de trabajo que hay, viendo también una cuestión patriarcal. Si miramos lo que son los trabajos que les ofrecen en los penales de mujeres y disidencias, a lo que son los penales masculinos, la oferta laboral es totalmente diferente y tiene una perspectiva bastante patriarcal en cuanto a qué tipo de tareas llevan adelante las mujeres y la población trans, que en general tiene que ver con roles más artesanales, fibrofácil, textil, y en algunos casos, si miramos también el aspecto de las cárceles bonaerenses, aún peor, también en muchos casos con articulaciones y negocios con empresas privadas, que después ese oficio tampoco se traduce en el afuera en una continuidad laboral, y en el caso de las federales existe lo que se llama el peculio, que es como el salario, digamos, se le llama así en contexto de encierro, ahora paso a explicar por qué, sí. Pero en el sistema bonaerense ni siquiera hay peculio, o el peculio es altamente más bajo que lo del mínimo vital y móvil a un nivel de trabajo esclavo. En el ámbito federal, gracias a la organización de la población y a diferentes cuestiones, se pudieron organizar y reclamar sus derechos y lograron en algunas instancias, en algunas unidades específicas, no en todo el territorio argentino, alcanzar un mínimo vital y móvil. Pero si hacemos un zoom con cómo se construye esto, también hay otra discriminación de género, que así como pasa afuera, pasa adentro. A las mujeres no les pasan más de 120 horas laborales mensuales, aunque hagan más de esas horas. En el caso de los varones se pasa hasta 200 horas mensuales, también aunque haga más, pero también tienen reconocido más cantidad de horas, y esto es una discriminación totalmente arbitraria, sin claro. fundamento, porque en muchos casos cumplen muchas más cantidad de horas que no son remuneradas. Y cuando hablábamos del peculio, que es el salario, el peculio se compone de la siguiente manera. Es un cobro mensual, pero de ese cobro hay un fondo de reserva, que se le llama de esta manera, que es una plata que por mes el servicio penitenciario, o más bien el ente cooperador, retiene por, supuestamente, si uno daña algo, por prever plata anterior a la salida, por si rompes alguna instalación o demás. Pero es una plata que se puede reclamar. Esto no todas las personas privadas de la libertad lo saben, aunque muchas veces se ajusta a un montón de preguntas y explicaciones que creo no corresponden cuando se trata de tu salario, digamos, ¿no? Claro. Y es un dato que también muchas veces ha pasado que esa plata nunca se ha recuperado, o hay personas que al recuperar su salida han perdido esa plata sin haber hecho ninguna situación puntual. Tiene que ver un poco con cómo se maneja también
el salario de las personas privadas de la libertad y cuán regulado está, porque la persona desde adentro no puede tocar el dinero, sino solamente disponer de a dónde lo dirige, si es una compra interna en la cantina del penal, en los casos donde hay cantina, no en todos los penales hay, o a un familiar que le puedo delegar esa plata y que la retire. Pero el fondo de reserva siempre se lo queda al servicio penitenciario. Claro. O sea, solamente si hacen un pedido específico. Cuando vos decís que la persona que está privada de su libertad no puede tocar el dinero, ¿eso es literal que no puede tocar el dinero? Literal el dinero es administrado por el servicio y vos recibís como una especie de recibo de sueldo donde, digamos, se te informa el cobro que tuviste en ese mes, pero no disponés de eso. Vos agarrás y decís, bueno, hago una compra en la cantina, entonces le pagan a la cantina, o decido que mi familiar retire, entonces le hago un cheque a mi familiar y esa persona retira. Pero cuando te privan de la libertad te impiden manejar dinero. Entonces, esos son los mecanismos, digamos, que utiliza el servicio para que esa persona disponga del dinero. Ahí es cuando aparece también, cuántas veces decimos que la pena trasciende a la familia, termina influenciando mucho la posibilidad de tener o no a alguien que me pueda hacer compras, proveer de necesidades y demás. Claro. Y ni hablemos del sistema bonaerense, donde, como decía en un primer momento, ni siquiera tienen un peculio, un mínimo vital y móvil, en muchos casos, precarizando y esclavizando esa mano de obra, y limitando muchísimo el desarrollo, aparte de hacer un zoom sobre esto de los oficios que se ejercen en cada una de las unidades y cómo se divide y se administra ese tipo de oficios, en qué parte de la población puede acceder o no, ya partiendo de la base que no hay para todos. Claro. Pero es un condicionamiento para la libertad, digamos, o para cumplir objetivos. Y ahí también se pone un poco, digamos, en tensión si es una política criminológica o es una política laboral, que el trabajo igualmente es un derecho del cual también hay que cumplir, más allá de estar privado de la libertad o privada de la libertad, y ahí la contradicción sobre la ejecución de la pena, sobre todo en casos donde encima estamos hablando de limitaciones en el acceso al trabajo o falta de oportunidades. Y sobre ese zoom, si uno mira particularmente en lo que son las cárceles de mujeres o de diversidades, también aparece ahí una división entre lo que es las mujeres cis y las mujeres trans, y cómo el servicio penitenciario muchas veces utiliza el tema del acceso al trabajo, una herramienta como un premio castigo, y generando también un poco una división interna de quiénes y qué, por ejemplo, diversidades acceden a qué tipos de trabajo, cuando en general son el último orejón del tarro, en muchos casos con dificultades de acceso real al trabajo, también en contexto de encierro, ¿no? Claro. Esto un poco que vemos afuera también se reproduce adentro, y genera y limita mucho de cómo vas a llevar adelante tu proceso penal también. Sí, está todo muy determinado por el servicio penitenciario de alguna manera, ¿no? Sí, es el patrón, básicamente. Claro. Quien te contrata y para quien vos trabajás, porque si lo vemos también legalmente y uno pide informes al ANSES, estás en trabajo en relación de dependencia para el ENCOPE. Insisto, esto en los penales federales, claro, que son una parte de lo que son los penales. Digo, si hablamos de penales bonaerenses, ahí solamente en Buenos Aires y Gran Buenos Aires una cantidad de penales bonaerenses increíble, ni hablar si miramos hacia todas las provincias y los penales provinciales, y las condiciones del trabajo en esas unidades, donde en general todavía es más difícil el acceso, más limitada la cantidad de trabajo y qué tipo de rubros se desarrollan dependiendo del territorio. Muchas veces sin también tener un análisis del territorio y qué tipo de oficios puedo hacer en función del territorio. Por ejemplo, nosotros trabajamos acá en Ezeiza y en Ezeiza se hacen oficios como de campo y vos salís, no hay campo. Entonces, claro, ¿qué tipo de oficio también capacitamos a alguien para generar supuestamente, o el objetivo, digamos, en la ejecución de la pena de dar tu laburo es capacitarte en un oficio, que tengas una herramienta de la que después
pueda salir y transformarla en algo. Entonces ahí empieza también un poco a hacer un zoom sobre, por ejemplo, la producción de bolsitas y broches, algo que es bastante común en varias unidades y claramente no se traduce en un oficio laboral a la hora de salir. Claro. Y si miramos también la capacitación de oficio, porque no estamos hablando de esto, también es limitado quiénes y de qué manera acceden a las capacitaciones de oficio. Es muy limitada la cantidad de capacitación de oficio que hay si miramos en el territorio en general de las cárceles de nuestro país, y entendemos nosotros algo clave y trascendental para pensar la formación interna y la salida. Claro, me quedaba pensando cuando te escuchaba, Aye, y te pregunto porque la verdad que uno estando acá por ahí no se imagina literalmente cuál es la situación. Los trabajadores y trabajadoras que están privados y privadas de su libertad, el lugar donde trabajan es el mismo penal, no pueden salir de ahí. Sí, en casi totalidad de los trabajos se ejercen dentro del penal. En algunos casos, por ejemplo, en las unidades de acá de la provincia de Buenos Aires existen talleres productivos, en algunos casos dentro de las unidades. También hay roles vinculados al mantenimiento de la unidad, lo que se dice fajina, que tiene que ver con la limpieza. Puede tener que ver como con el mantenimiento del predio, que eso también en los penales provinciales o bonaerenses es lo que más abunda. Y lo que menos hay es talleres productivos. La realidad que eso es muchísimo más escueto en lo que tiene que ver con todo el territorio nacional y es a donde más se debería apuntar o profundizar. Claro. Y también en ese sentido, como limitado con respecto a la incidencia de la población total. Pero todo eso sucede dentro de las unidades, ¿no? Si hay producción, seguramente entonces es el servicio quien después saca la producción y la comercializa. Ah, mira. No son los trabajadores los que disponen de su producto, de su trabajo, digamos. No, nunca. En muchos casos también pueden haber convenios, a veces con privados, con empresas o con el propio Estado. Obviamente igual eso no se traduce en el salario o el ingreso de peculio de la persona, ¿no? Dependiendo nuevos convenios o contratos laborales, todo eso queda dentro de la manipulación del servicio penitenciario. Y bueno, quizá ahí empiezan a ver también las grietas donde empiezan a aparecer las resistencias de la propia población y empiezan a aparecer variables con respecto al eje del trabajo. Por eso en el 2012 se constituye el SUPLA, que es el Sindicato de los Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, sindicato único, que se desarrolló después, si bien nació en Devoto, acá en Capital, en Buenos Aires, después se expandió en todo el país, en unidades en varias provincias, con distintas experiencias, pero tuvo que ver un poco con visibilizar y nace un poco de venir por la lucha del salario mínimo vital y móvil, de salir del pago jornalero y pensar también que los trabajadores privados de la libertad también tienen derechos como trabajadores que no se cumplen. Por ejemplo, uno privado de la libertad trabajando no se puede enfermar, si te enfermas hay descuento, si no vas por un malestar, y eso lo más loco es que el propio servicio puede controlar si esa persona realmente faltó porque estaba enferma o no, porque el espacio de salud también sucede adentro, entonces claro, va a haber un registro de si esa persona accedió a un espacio de salud o no. Entonces no se explica por qué uno no le pagaría a una persona porque se enfermó y se está tomando el día. No existen vacaciones, no existen recesos, y en el caso de las mujeres también aparece esta particularidad de las mujeres casi en su totalidad, en el ejemplo, por ejemplo, acá en el penal de Seiza, unidad 4, que es un complejo de máxima con una población, abundante, las mujeres tienen que elegir si estudiar o trabajar. En muchos casos los cursos en los que se anotan para estudiar, las formaciones o
o los talleres de formación no están reconocidos, siendo que el propio servicio de alguna manera los habilita. Pueden ser talleres de formación del servicio, de la facultad, de organizaciones, pueden estar coordinados por distintos entes y se ofrece a la población, pero las mujeres tienen que elegir si cursar o ir a trabajar, porque si no también se les descuenta. En muchos casos siendo esos talleres de formación de oficio mismo. Parte de lo que también peleamos en algún momento con la COPE y hemos logrado en algunos casos constituir es que los talleres de formación de oficio sean considerados dentro del ámbito del desarrollo laboral y no tenga descuento de horas para las compañeras, que en su mayoría son madres de familia. En los penales de mujeres se nota mucho la incidencia del trabajo, hay una alta adhesión al trabajo en términos generales o de reclamo de trabajo, porque todas son, en muchos casos, madres de familia, sostienen casas y demás, y es algo a lo que afecta y se nota fuerte en ese sentido en las unidades de mujeres. Claro. Aye, la verdad es que nos has dado para el primer encuentro que tuvimos acá en la radio un pantallazo muy detallado con respecto a lo que sucede, como vos decías, en las cárceles federales. Nos quedamos un poco sin palabras, la verdad, pero bueno, vamos a ir a medida que vayamos encontrando otros programas para hacer la columna, que espero que pronto la podamos volver a hacer. Vamos a seguramente encontrar cosas puntuales o más detalles sobre cómo trabajan ustedes en la Cooperativa Esquina Libertad, que nos van a dar seguro mucha más información al respecto. Sí, de una, creo que esto es ubicar que el contexto de encierro es en resumen, una gran ciudad encerrada en paredes, donde todo lo que sucede afuera se multiplica en una cara muchas veces bastante oscura y difícil e inaccesible, y quizá, bueno, tenemos la voluntad de, en esta columna, poder traer un poco de información, de experiencias, de historias que hacen al contexto para poder entenderlo un poco más con la complejidad que eso implica, pero entendiendo que de alguna manera esto también está vinculado a nuestra sociedad y tiene efectos directos en lo que vivimos en el medio libre, como se dice, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, ¿por qué deberíamos estar sabiendo esto si yo no tengo nada que ver? Bueno, quizás es para generar herramientas y construir un mapa más amplio, entender un poco de por qué pasa la violencia que pasa afuera, cómo se reproducen un montón de cosas que si no pensamos cómo elaboramos el adentro, no las vamos a poder resolver. Entonces, esa es un poco la intención de la COPE en estas columnas. Hoy trajimos el eje del trabajo en contexto y podemos ir trayendo como perspectivas y vericuetos que hacen a este recorte del contexto y poder ampliar y compartir y debatir. Bueno, nos vamos a estar escuchando entonces pronto, como para que sigamos desarrollando todo esto. Aye, te agradezco mucho, te agradecemos mucho y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un abrazo, saludos para todos por allá.